Bendiciones. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo hacemos de corazón, buscando siempre el ser instruidos, el ser guiados sobre todas las cosas a través de su palabra, como un privilegio más que como una gran oportunidad, como un privilegio sobre todas las cosas de darle honra y gloria al Señor y de seguir conociendo su palabra. En este mes en particular, donde la palabra más escuchada en nuestro país y en algunos otros países es la palabra libertad. Y pedimos dirección al Señor para que hoy hablemos precisamente de lo que es la libertad, de lo que la palabra del Señor nos enseña o nos instruye acerca de la libertad. Hablando de nuestro país, se dice que cada 15 de septiembre Guatemala celebra el proceso que lo declaró un país independiente del Reino de España en 1821. También nos dice los ideales de independencia, libertad, igualdad para todos los ciudadanos, la abolición de la esclavitud. Y esto ciertamente llama la atención, porque libertad es sinónimo de igualdad para todos. Y sobre todas las cosas, la abolición de la esclavitud. Si ciertamente se dice que fuimos liberados del dominio, ¿realmente fue así? Ahora bien, libertad, de acuerdo al diccionario, nos dice, es el estado o condición de quien no es esclavo. Mira qué interesante. Estado o condición de quien no es esclavo, lo opuesto a la servidumbre o esclavitud, ya sea física, moral o espiritual, hablando de libertad, lo que nos refiere el diccionario. También, ser libre para tomar la decisión, como cristianos, ser libre para tomar la decisión de hacer solo la voluntad de Dios, sin nada que se interponga. Y en base a esta palabra, a estas expresiones del diccionario y también de lo que representa la libertad, venía a mi mente y a mi corazón esta pregunta: ¿realmente somos libres? ¿Qué podríamos decir a eso? Si ciertamente fue abolida la sumisión del pueblo que conquistó, que más que esclavizar, sí, que más que dominar, esclavizó. ¿Realmente a las alturas o en el tiempo en el que estamos, realmente somos libres? Valdría la pena analizarlo. Si tenemos esa libertad, como lo dice nuevamente el diccionario, lo opuesto a la servidumbre, ya sea física, moral o espiritual, ¿realmente somos libres? Ser libre de tomar la decisión de hacer solo la voluntad de Dios sin nada que se interponga. También esto es interesante. Ahora bien, si vamos a la palabra del Señor, Mateo 20, del versículo 25 al 28. Mira la declaración de Jesús. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Esto ya no es así. Mira qué impresionante. Estamos en Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes no será así. Mira qué enseñanza maravillosa. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira qué maravillosa enseñanza. Porque lo primero que hace, que expresa Jesús en esta enseñanza es acerca de los gobernantes.
el puesto, la posición, el liderazgo, les hace en su momento enseñorearse o dominar o creer que son el todo y que fuera de ellos no hay voluntad por hacer. Entonces, mira la enseñanza de Jesús. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes no será así. Esto es un mandamiento, no es una opción. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira qué interesante. Jesús no vino a esta tierra, aún siendo el Hijo de Dios, el dueño de toda la creación y de todas las cosas. Él vino a servir y a modelarnos. Y si puedo decirlo, que la verdadera libertad, de acuerdo a la palabra del Señor, se centra en el ser de bendición, en el servir. Ahora mira, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, hablando nuevamente de los gobernantes. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mira, lo dice la Biblia. 2 de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Interesante, ciertamente, que no hay nada oculto a la palabra de Dios. Qué maravilloso encontrar precisamente estos pasajes que nos dan ciertamente la visión de acerca de cuál es el punto exacto sobre el cual se debe de percibir la libertad. Y lo decíamos nuevamente, que en su momento aquellos que están buscando el poder, recordamos las campañas, hacen promesas que ciertamente no pueden cumplir. Y lo dice la palabra nuevamente, 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Se te hace conocida esta palabra? Años, ya siglos de corrupción, partiendo de las autoridades. Entonces, nuevamente les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora mira el consejo que da Pablo a los Corintios. 1 de Corintios 7, 21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23, 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Mira qué enseñanza maravillosa. Recordemos que la libertad de la cual los cristianos debemos de gozar y vivir de acuerdo a ella fue pagada por un alto precio. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan también que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, recordemos, vale la pena volver a leer este pasaje. 1 Corintios 7, de 21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. ¿Cuánta libertad necesitamos ciertamente? Del pecado, de las maldiciones, de los vicios, de los enredos, para conocer y disfrutar la verdadera libertad, no la prometida por los hombres, sino aquella que Dios ha establecido para sus hijos, para su pueblo. Entonces, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Por precio fuisteis comprado, no se hagan esclavos de los hombres. Recordemos también lo que la palabra del Señor nos dice: maldito aquel que confía en el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre ciertamente más que Dios? Ahora bien, mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque ustedes, hermanos, Gálatas 5:13, a libertad fueron llamados. Aleluya. ¿Ves cómo la palabra del Señor hace referencia muy clara acerca de la libertad? Y como hijos de Dios, como cristianos, fuimos llamados a ser libres de la esclavitud, partiendo de la esclavitud del pecado, de las tradiciones, de las costumbres, de los vicios, de los enredos. Aleluya, mira qué maravilloso. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Realmente qué maravilloso es poder decir somos libres de las maldiciones generacionales que traían como consecuencia vicios, enredos, pecados, fornicaciones, adulterios, maldiciones ancestrales. Al momento que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, le recibimos como Señor y Salvador, fuimos sacados del pecado y hechos libres para vivir ciertamente la libertad que el Padre tiene para nosotros, que Él preparó para nosotros. Entonces, estamos en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mira qué maravilloso. ¿Somos libres? Por la sangre de Cristo somos libres. Podemos decir ciertamente las cosas viejas pasaron. Vuelvo a esos puntos. Los vicios, las tradiciones, las costumbres, los pecados, los desórdenes. ¿Realmente somos libres? ¿Podemos decirlo? Las cosas viejas pasaron, sí, hasta ese tiempo, hasta ese momento. En ese momento alguien me decía, pero si usted fue un alcohólico, sí, tiempo pasado. Vea cómo vivo ahora. Alguien me decía en su momento también abiertamente, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué? Le digo. Te vas al mundo, haces y deshaces. Y ahora estás bien. Pregúntale a Dios, le digo. Él fue el que hizo la obra, no fui yo. Ahora bien, mira qué maravilloso entonces. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice también la palabra que no podemos servirle a dos señores. O le servimos a Dios o estamos contra Dios. Así es, así funciona. Entonces, si ciertamente le servimos a Dios, cada día son nuevas su misericordia, sobre todo la oportunidad de cambiar de vida, de caminar de acuerdo a su voluntad y por supuesto disfrutar de la verdadera libertad que no la encontramos en otro lugar. No existe fuera de Dios, fuera de Jehová, el único Dios. No existe libertad, así la puedo plantear y estoy convencido de que así es. Mira cuántos intentos en su momento con el alcoholismo. Voy a dejarlo cuando yo quiera. Mira, pasaron 17 años intentándolo. Y el Señor en un momento lo quitó. Entonces, la exhortación, Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mira lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra. Qué maravilloso. Vuelvo, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué maravilloso es reconocer ciertamente lo que Jesús exhortaba. Si permanecen en mí, realmente permanecemos en Él. Nos decimos cristianos en su momento, pero vivimos realmente de acuerdo a como Cristo vivió, con ese modelo, sujetos en obediencia, reprendiendo el mal, reprendiendo las tentaciones y sobre todo echando mano de la vida eterna a través de la palabra del Señor. ¿Qué hacía Jesús cuando fue tentado? Escrito está, la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, para entender, a percibir y vivir la verdadera libertad que Jehová preparó para sus hijos, tenemos que estar siempre en permanencia en la palabra de Dios. Leemos la Biblia todos los días, nos alimentamos de su palabra y sobre todo la ponemos por obra. Porque ciertamente, mira esto, lo dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes? El mismo Jesús lo decía, yo soy el camino, no dijo uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, puedo agregarle, nadie puede ser librado del infierno si no es a través de mí, dice Jesús. Entonces, qué maravilloso es, nuevamente, que a través de permanecer en la palabra del Señor, leerla, estudiarla, escucharla y ponerla por obra, conocemos la verdad. Y esa verdad ciertamente nos trae libertad. Escucha, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, podemos decirlo, puedo decirlo, Cristo pagó un alto precio para liberarnos de la maldición, del pecado, de los vicios, de los enredos. Alto precio, ciertamente. Y por lo mismo, se dice la palabra, hecho por nosotros maldición. ¿Sabes? Todos aquellos que eran puestos en un madero, colgados o crucificados, estaban bajo maldición. Entonces, cada día recordemos que tenemos ese privilegio de disfrutar la verdadera libertad que solamente viene a través de Jesucristo, de la guianza de la palabra del Señor y de la decisión de hacer su voluntad. Ahora bien, mira, entre tantas cosas que me pasan, estudiando la palabra del Señor, yo le decía, Señor, si pudiera en su momento entablar una conversación con un siervo o una sierva de tu palabra, de los siervos y siervas escritos en la Biblia, ¿a quién realmente podría preguntarle acerca de la verdadera libertad? Y esto ciertamente quebrantó mi corazón. Porque a veces se piensa nuevamente en los poderosos, en los reyes, ahora en los sacerdotes. Pero no, el Señor me llevaba y me lleva y nos lleva esta tarde. Y si pudiéramos entablar una conversación para saber de su experiencia de verdadera libertad, ¿a quién iríamos? Hablando de los personajes de la palabra del Señor, de la Biblia. Lucas capítulo 8. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Lucas capítulo 8, del versículo 27 en adelante. Recordemos, era lo que yo preguntaba al Señor, si puedo entablar una conversación con alguien que realmente vivió en libertad,
y disfrutó de la verdadera libertad. ¿A quién me dices? Y me lleva a este pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor. Al llegar él a tierra, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿De quién estamos hablando? Pasaje muy conocido, el Gadareno. Mira lo primero que nos dice: endemoniado, lleno de demonios. Desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa, andaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Te imaginas qué tipo de esclavitud? Pecados, vicios, maldiciones, resentimiento, amargura, que lo llevaba al punto a autoflagelarse, lastimarse, herirse. Espero que no haya sido testigo de algo así. Yo sí. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Me gusta imaginarme eso. Sale la legión de demonios de este hombre y entran en los cerdos. ¿Y qué hacen los cerdos? Prefieren morir. Mira, ni los cerdos quisieron mantener o que permanecieran en ellos estos demonios. Ahora voy a ese punto. ¿Puedes imaginarte la condición de este hombre y su familia? Realmente era esclavo de los demonios. Sufría, padecía, se lastimaba física, emocional, espiritualmente, ya no estaba consciente de nada. También pienso en su familia, sus padres, sus hermanos. El dolor de ver a esta persona así. Entonces, mira esto. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y le dio permiso. Y los demonios salidos de aquel hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo. Se alegraron por aquel hombre que había padecido ¿cuántos años? Bajo el poder de los demonios.
lastimándose, hiriéndose, perdiéndose, causando dolor a su familia. Mira la actitud de ellos. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que los dejara entrar, que les dejara estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Puedes imaginarte ese momento? El hombre sabe que está con Jesús, que Él fue el que le libertó, el que le dio la verdadera libertad. Y quiere quedarse con Él. Y mira lo que le dice Jesús: vuélvete a tu casa. ¿Cuántos años tendría? Vuelve a ese punto. Este hombre de estar apartado de su familia. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Te imaginas? A la familia, cuando ven a este hombre regresar en su sano juicio, libre y bendecido, ¿cómo se sintieron? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, era más que evidente la libertad que Jesucristo había obrado en él. Ahora era verdaderamente libre de demonios, de una legión. Podía disfrutar su vida, su familia y sobre todas las cosas, el vivir agradecido con nuestro Padre Celestial, con Jesús, que fue el medio que Dios utilizó para liberarle, para darle la verdadera libertad. Otro de los ejemplos, Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. ¿Tienes tu Biblia? Lee este pasaje conmigo. Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la herencia que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, hablando de Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mira esto, impresionante. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira qué palabra más maravillosa. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál realmente era la sed de esta mujer? ¿Cuál realmente era la sed de esta mujer? Porque mira esto. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuál realmente era la necesidad de esta mujer? Me atrevo a decir, un hogar, un matrimonio, una familia. Y por lo mismo se había esclavizado a las relaciones fatales, torcidas. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es prestado. Vemos este punto, mira qué interesante. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Mira, necesitamos estar en este tiempo, de realmente adorar a nuestro Padre Celestial. Y solamente nos lo da la libertad de saber que las cosas viejas pasaron. Vuelvo a ese punto. Pecados, maldiciones, ataduras, vicios quedaron atrás porque Jesús pagó el precio. Y en libertad realmente poder adorar al Dios de la gloria. Cada día darle gracias. Y nuestra vida es un testimonio de que ya no estamos atados al pasado, a las mentiras, a los vicios, a los engaños, que realmente somos libres. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabes que no hay otra manera de adorar al Padre en espíritu y en verdad? A menos que entendamos y vivamos la verdadera libertad que el Padre nos dio a través de Jesucristo. Qué maravilloso es poder postrarnos delante de Él y darle gracias de corazón y esperar en Él de corazón y confiar en Él, porque somos libres. Vuelvo al punto, somos libres de pecados, de maldiciones, de vicios, de mentiras, de engaños. Quedaron atrás. Y entonces podemos acercarnos plenamente a la presencia del Señor para adorarle, reconociendo su misericordia, su favor, su bondad sobre nosotros, nuestro hogar, nuestra familia. Entonces, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recordemos también el llamado a vivir en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor. Qué maravilloso, vuelve a ese punto, cuando reconocemos la libertad que el Padre nos legó a través de la sangre de Cristo, porque entonces podemos acercarnos y estar con Él. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Le faltó decirle, y me liberó. Y ahora soy libre. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Estamos hablando hoy de libertad, de la verdadera libertad que el Padre nos ha prometido. Y si ciertamente nos esforzamos y somos valientes, no desmayamos y buscamos cada día apegarnos a la verdad de la palabra del Señor, de la Biblia, y vivir de acuerdo a su voluntad, realmente podemos decir que somos libres y que vivimos en libertad. Otro de los ejemplos, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Quién habla? Pablo. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para ustedes es más seguro. Filipenses 3:2, estamos. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es reconocer toda la obra maravillosa que Jesús hizo al venir a esta tierra. Cómo realmente nos modeló el amor de Dios, acercándose a los necesitados, estando con ellos, liberando de demonios. Mira qué maravilloso. Entonces, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira esto. Ya no confiamos en las tradiciones, en las costumbres, en los vicios, en los desórdenes. Es que así lo hacía mi padre, así lo hacía mi abuelo. Era impresionante en su momento. ¿Por qué hace lo que hace? Le preguntaban a alguien. Es que mi abuelo lo hacía, mi padre lo hacía, yo lo hago. Muchas de las veces sin cuestionar. Qué bendición que los llamados a la libertad en Cristo Jesús. Realmente hemos cortado con la sangre de Cristo todo el pecado, todo el pasado, los vicios, las mentiras, los engaños. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que dice entonces, sí tengo de qué gloriarme. Trabajé, estudié, me preparé e hice tantas cosas por seguir las tradiciones. Pero cuando entendí mi propósito en el Señor, lo dejé todo y es basura. Mira qué maravilloso. Y lo dice en ese entonces, y lo dice entonces. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, mira lo que dice. No es que lo haya alcanzado ya, ni que sea yo perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Mira qué palabra maravillosa. No es que ya sea perfecto. No es que ya no haya alcanzado todo. ¿Sabes qué maravilloso es cada día? Caminar en su voluntad. Sí, en su momento fallamos, caemos. Pero reconocemos que la palabra del Señor dice que si reconocemos nuestros pecados y los confesamos y nos apartamos, no lo volvemos a repetir, Él es fiel y justo para perdonar y olvidar. Entonces mira lo que dice Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para ver si logro realmente tomar, dice Pablo, todo aquello por lo que fui llamado por Cristo. ¿Sabes? Me gozo cada vez que pienso que no somos una casualidad, que no fuimos concebidos ni dados a luz por casualidad, sino y sobre todas las cosas que tenemos un propósito en Jehová nuestro Dios. Entonces, estamos en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo digo y me goza, el pasado es pasado. La misma palabra del Señor nos dice, las cosas viejas pasaron. Entonces, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día, los hijos de Dios, los cristianos, los seguidores de Cristo, nos esforzamos y somos valientes. No tenemos temor ni desmayamos, porque cada día vamos buscando ciertamente el propósito del Padre en nosotros. No estamos por casualidad. No nos hicimos cristianos por casualidad, sino que hay un propósito maravilloso en nosotros. Y Pablo lo decía. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gálatas 13:15. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mira qué maravilloso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:23 y 24. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Mira qué maravilloso es, la honra sea al Padre, el poder dar testimonio de una vida pasada, de una vida nueva, apegado a la voluntad del Señor, no como religioso ni místico, sino como verdadero hijo de Dios. Aquel que sabe que realmente las cosas viejas pasaron, vuelvo al punto, los vicios, los enredos, los desórdenes, los pecados, las maldiciones, quedaron atrás. Que ahora se tiene la verdadera libertad en Cristo Jesús. Solamente oía decir,
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. En su momento escuchar las expresiones, este no sirve para nada, allí se va a morir. Tiempo después, por la gracia y misericordia de Dios, estamos sirviéndole al Señor de corazón. No por el puesto ni por el lugar, sino por el privilegio de servirle al Señor y de ser testimonio que para Él no hay nada imposible. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, mira esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo digo, de modo que aquel que vive como cristiano, cada día procurando ser como Cristo, es una nueva persona. Su vida vieja pasó. Los vicios, los enredos, los pecados, los desórdenes pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Me gozo cuando pensamos siempre en las nuevas misericordias del Padre. Cada día son nuevas sus misericordias, su bendición, su cuidado, su favor, su amor. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. La exhortación, leamos, estudiemos la Biblia, la palabra del Señor, guardémosla para ponerla por obra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, sus seguidores, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mira, no hay verdad fuera de la palabra de Dios. No hay libertad fuera de la palabra del Señor. Y quienes lo vivimos, realmente damos testimonio. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Mira qué palabra maravillosa. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. No hay otro camino a la libertad. Solo Cristo. ¿Y cómo hacer para ser libres entonces? Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Orar, leer la Biblia para ponerla por obra. Entonces sí, ciertamente viene la verdadera libertad. Hablábamos de Juan 8:36. Así que si el Hijo del Hombre los liberta, serán verdaderamente libres. No hay otra manera de conocer, de recibir y de disfrutar la libertad si no es a través de Jesucristo. Ahora bien, Isaías 61:1, mira esto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sabe? Jesús lo decía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, pero también para libertar a los cautivos, para modelarles la verdadera libertad. Libertad, vuelvo al punto, de vicios, de maldiciones, de pecados, de desórdenes. La verdadera libertad solamente viene a través de Jesucristo y de la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jeremías 34:17, mira esta palabra maravillosa. Por tanto, así ha dicho Jehová: ustedes no me han oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. Mira, si somos realmente libres, podemos dar testimonio
de la verdadera libertad que solamente viene a través de Cristo Jesús. Estamos en Jeremías 34:17. Por tanto, así ha dicho Jehová, ustedes no me han oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mira qué maravillosa palabra. La libertad está en Jesús y por medio de Jesús. La libertad está en Jehová, el único Dios, y en su palabra para vivirla todos los días. Romanos 8, versículo 19 al 23. Escucha esta palabra. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu en nosotros. ¿Sabes? La creación, la sociedad, el mundo entero, realmente está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de los cristianos, de aquellos que saben que fueron libertados y sanados para modelar el amor de Dios y guiar a las almas a la libertad gloriosa que solamente viene a través de Jesús. Eso está esperando la sociedad, la creación. Y lo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Realmente podemos dar testimonio de la libertad que vino a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, de vivir cada día preparándonos para ser testimonio, habiéndonos apartado del pecado, del pasado, de todo lo que quedó atrás y viviendo una nueva vida. Entonces, la esperanza, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Entonces, hay una gran espera y una gran esperanza que en su momento los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, modelarán la libertad, la verdadera libertad que el Padre nos ha dado. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Santiago 1:25. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, mira esto, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, qué maravilloso es tener ese privilegio de mirar atentamente en la perfecta libertad, en la palabra del Señor, en la Biblia, y ser guiados cada día para poner por obra su palabra. Entonces empezamos a conocer y a vivir la verdadera libertad que solamente, vuelvo a ese punto, viene a través de Jesucristo. Entonces, este es el tiempo de clamar al Señor para que realmente como cristianos seamos libres, porque tenemos ya la puerta abierta para dejar el pasado. Yo no entiendo si en su momento no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Las palabras pueden sonarte absurdas, pero sabes, para que realmente las entiendas, este es el momento
y que decides y debes de decidir recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y proponerte cada día vivir de acuerdo a su voluntad, el orar, el leer la Biblia y cada día buscar de su presencia. Y entonces, como dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay otra manera. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra que el día de hoy nos ha dado. Clamamos que quede como un sello en nuestro corazón y en nuestro espíritu para saber que realmente somos libres del pecado, de las maldiciones, de los vicios, de los enredos, y que realmente vivimos cada día en sus promesas y que lo mejor está por venir. Clamamos también porque Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no le conocen. Sé que somos enviados como sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, a modelarles el amor de Dios y a guiarles a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No dejemos de hacerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente a través de ti, Señor, viene y recibimos la libertad. Podemos decirlo, Señor. Somos libres de pecados, de maldiciones, de vicios, de enredos. Y vivimos en esa libertad que Cristo ganó con su sangre. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, para que decidan en su momento recibirte como Señor y Salvador y realmente vengan a conocer la verdadera libertad que tú tienes preparados para ellos. Señor, gracias por cada siervo y sierva que cada día guían a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y a modelarles la verdadera libertad que solamente viene a través de ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.